Gracias por acompañarnos esta mañana. La pregunta más clara que tiene toda la ciudadanía es saber cuál es el diagnóstico actual sobre la situación operativa y financiera de Petroecuador. No le escuché bien. Claro. ¿Cuál es el diagnóstico actual sobre la situación operativa y financiera de Petroecuador? Petroecuador está en muy mal estado. La producción está baja. Desde hace varios años viene cayendo. Está actualmente en unos 320,000, 330,000 barriles por día. Debería estar en 360,000. El transporte por los oleoductos es otra desgracia. Cada mes vemos que se rompe el oleoducto con un derrame que causa enorme contaminación. Hay que parar el bombeo. Hace poco en Esmeraldas, hoy en el Oriente. La refinería está parada, la refinería de Esmeraldas. Hubo un terremoto, luego un incendio. Dicen que la van a poner en operación en las próximas semanas. Lo dudo mucho. Así es que es una situación muy, muy lamentable la de Petroecuador. Se ha venido deteriorando desde hace muchos años. Es ya un dinosaurio. En ningún país del mundo ya se tiene empresas estatales. Son ineficientes, propensas a la corrupción. Todo es lento. Pero en el Ecuador la mantenemos. Así es que el estado es lamentable. Con esa situación que nos comenta, este análisis un poco más claro, ¿cuál va a ser el impacto de la falta de inversión en el sector petrolero? Usted toca el corazón del problema. Toda empresa petrolera tiene sus finanzas, ¿verdad? Produce el petróleo, lo vende y con ese dinero opera la empresa y da utilidades, como toda empresa. Petroecuador es diferente. Produce el petróleo, lo transporta, lo vende, refina localmente y lo vende los derivados. Pero ese dinero va al Ministerio de Finanzas. Y el Ministerio de Finanzas lo gasta en los temas del presupuesto, ¿verdad? Pago de sueldos, pago de deudas, obra pública. Y lo que sobra le devuelve a Petroecuador, que siempre es poco. Entonces, una de las causas de la crisis de Petroecuador es que no tiene unas finanzas sólidas. Además de eso, no tiene contabilidad auditada, entonces finanzas le da miedo darle plata porque no sabe en qué se va a gastar. Así es que hay esta combinación de factores. Es una empresa que ha venido operando 50 años como monopolio del Estado. Ya los monopolios del Estado no existen en los países que progresan, ¿verdad? Todavía habrá en Cuba o en Venezuela quizás. Así es que técnicamente, operativamente y financieramente, por depender del Ministerio de Finanzas y no tener sus propios recursos, la situación es muy mala. En su opinión, una salida viable sería tal vez unas alianzas público-privadas. Sí sería conveniente que el sector privado dé sus luces, ¿verdad? Las empresas privadas funcionan bien. Muchas quiebran, por supuesto, pero el esquema de empresa capitalista, una empresa que maneje sus ingresos y que dé utilidades, es el invento más exitoso de la historia. Que ha creado riqueza es la sociedad anónima, las grandes empresas privadas, porque les duele a los accionistas y a los administradores el dinero. En una empresa estatal la plata es del Estado y no le importa a nadie, ya se gaste bien o mal. Sí sería conveniente. El problema es la estructura legal, ¿verdad?
La Constitución de del 2008, que estos comunistas españoles contratados por el señor Correa nos dejaron, pone un candado, dice que los recursos naturales serán manejados por empresas del Estado que tengan mayoría estatal. Así es, nadie se va a asociar con Petroecuador. Yo creo que se necesita un cambio de ley para hacer de Petroecuador una verdadera empresa privada. Fíjese, Colombia tenía igualito una Ecopetrol, Brasil tenía igualito una Petrobras. Era una desgracia tal y como nuestra Petroecuador. Las privatizaron y hoy son empresas de gran éxito. Así es que a eso hay que ir, pero repito, se necesita un cambio legal. Muchísimas gracias, Fernando. Continúa la entrevista Jaime Velázquez. Un placer tenerlo acá, Fernando. Es usted una persona conocedora del aspecto energético y petrolero de este país. Y la verdad es que usted pasó inclusive por el Ministerio de Energía y Minas y pues obviamente hay las preguntas del millón, ¿no? Es decir, ¿cómo mejorar primero la transportación del petróleo, que máximo llega a 800.000? No puede ser más de 800.000 barriles diarios. Eso es lo que da el acueducto. Más allá que se rompe y tiene todas las dificultades. La producción petrolera está por debajo de lo que se venía teniendo hace algunos años atrás. Antes eran 540.000, hoy en día estamos en 350, como usted bien lo señala. Y viene la pregunta, ¿se puede hacer alianzas privadas? Y ahí esa es una idea que no se la tiene desde ahora, se la tiene hace algunos años atrás. Cuando usted fue ministro, pues obviamente usted intentó hacerlo en su momento, pero las leyes lo impiden. ¿Cómo cambiar esa realidad que lo que hace que el Ecuador esté en grandes aprietos porque no producimos lo suficiente en barriles de petróleo y consumimos combustible y nos convertimos más en consumidores que en exportadores petroleros? Lo que usted dice es absolutamente la verdad. Mientras nos hemos quedado estancados en la producción, el consumo ha crecido enormemente y seguirá creciendo porque se venden más vehículos. Tenemos el problema de la sequía y cuando baja el caudal de las plantas hidroeléctricas, hay que poner en funcionamiento las plantas térmicas que devoran diésel, no consumen, devoran. Entonces, es un problema muy serio. Es el marco legal. Yo quiero recordarle a usted y al país que el petróleo se lo descubrió a fines de los años 1960 por una compañía extranjera, la Texaco, pero cuando comenzó su exportación, gobernaba al país una dictadura militar de corte nacionalista. En ese tiempo estaba de moda el nacionalismo, que los militares iban a traer la justicia social. Cuando salió el primer barril por el oleoducto de petróleo, hubo un desfile en la ciudad de Quito. Y ese barril lo llevaron al Templo de los Héroes, donde están caídos de guerra como el teniente Ortiz, el capitán Chiriboga, que murieron defendiendo a la integridad nacional. Y se creó Petroecuador, ¿verdad? Una empresa estatal. Entonces, cobijándose bajo la bandera, se ha creado este enorme aparato burocrático. Y las leyes que se han dictado han sido para robustecerlo, para impedir que la empresa privada se meta. Entonces, es muy difícil. Ahorita el gobierno tiene una mayoría y está en la asamblea y está pensando en reformas constitucionales. A mí me parece la primera reforma es destruir estos monopolios estatales y permitir a la empresa privada que se asocie, no es que se venda la Petroecuador, pero que se asocie. Entonces es la gran oportunidad. También me olvidaba, Petroperú era igual desgracia. Hoy es Perú Petro en manos privadas, funciona maravillosamente. Así es que
traigamos, porque por más que se ponga gerentes de primera, que se vote a empleados que ganan más que el presidente de la República, esos son paños tibios, ¿verdad? El hecho es que es un monopolio estatal y un monopolio que se ha convertido en un perro del hortelano. Ni produce, ni transporta bien, ni refina bien. Así es que en los oleoductos se puede entregar al sector privado para que ellos lo manejen. Inclusive los oleoductos están a punto de destruirse los dos, el OCP, que ya es del Estado, y el SOTE, por la erosión del río Coca. Entonces hay que cambiar la mentalidad. Si hemos fracasado 50 años en un monopolio del Estado, si vemos que la empresa privada con todos sus problemas es eficiente, sigamos el camino de la empresa privada y abramos que entre aire fresco a Petroecuador con accionistas privados, con administradores privados y aprovechemos la mayoría que tiene el gobierno en la asamblea. Clarísimo, Fernando. La siguiente pregunta va, o tal vez más que pregunta, es solución, posible solución. Si reformamos las leyes, más allá de la Constitución, es decir, en un momento dado se libera la importación de combustibles por la empresa privada, podría ser una vía para que sin necesidad de, digamos, eliminar a Petroecuador o darle a manos privadas, en este caso podría liberarse el precio de los combustibles importando cada empresa privada, o sea, cualquiera podría importar y eso no sería, o rompería, digamos, este monopolio, más allá de que el Estado es el único proveedor, digamos, de los combustibles, ¿no le parece? No sé si estoy en lo correcto. Usted está en lo absolutamente correcto. Es más, desde el tiempo del presidente Moreno ya se reformaron las leyes, y el presidente Lazo también, para que sea la empresa privada la que importe los combustibles y traiga combustibles de buena calidad y exista competencia como en todas partes del mundo. Además, aquí en Petroecuador, lamentablemente, hay gente muy, muy buena, muy trabajadora, muy honesta, pero hay también una tarea de pichos. Usted ve que el oleoducto cada semana le paran, cada 3 días se pierden centenares de miles de barriles. En la gasolina, en los terminales, antes existía un contador automático. Le dañan al contador automático y hay que volver al sistema de los años 1950, que usted le pone un palo para ver hasta dónde llega el nivel del tanquero. Eso es hace de 70, 80 años esa modalidad. Que la empresa privada, por todo está listo, y ya se puso también, como los depósitos son de Petroecuador, nadie tiene depósitos grandes, ya se puso una tarifa para que alquilen a la empresa privada. El problema ha sido el subsidio, porque la empresa privada no puede traer el diésel a $3 y venderlo a 1.80. Así es que quizás las gasolinas Extra y Ecopaís ya están a nivel internacional. Hace pocas semanas el gobierno ya liberó de nuevo la banda, lo cual está bien. Entonces comencemos un día a decir, Petroecuador no importa más estos combustibles que se venden ya a libre mercado. El diésel es un problema, pero tendrá que liberarse. Pero es la mejor solución. Correcto, Fernando. Pasando ahora sí al siguiente tema que muchos ecuatorianos están preocupados, que es el estiaje que se va a venir en los meses de septiembre en adelante por la sequía del clima. ¿Estamos preparados en digamos, en nuestras plantas térmicas para resolver este problema que se viene? ¿Estamos preparados, digamos, el gobierno, como tal, está preparado para justamente dar toda esa energía que falta al sistema nacional interconectado a través de las plantas térmicas? Lamentablemente no. Mire, ahorita estamos generando 4.500 megavatios hora al día, de los cuales 4.000 son hidráulicos y 500 son térmicos.
casi el 90% es hidráulico, porque está lloviendo en el Paute y en el Coca, pero un verdadero diluvio. Pero eso se terminará a fines de julio, ¿verdad? Y lamentablemente, de estos 4.000 megavatios que generamos por manera hidráulica con agua, con la sequía baja la mitad, 2.000 megavatios. En vez de 4.000 solo generamos 2.000, o sea, un déficit de 2.000 megavatios. ¿De dónde sacamos? Bueno, tenemos unas barcazas, tenemos algo mejorado, 500, 600 megavatios, pero no vamos a alcanzar estos 240 megavatios que contratamos con Progeni, con Austral, no funcionan. Ha visto que son de otro ciclaje o están dañadas, son chatarra. Hay una licitación de 260 megavatios que se ha declarado desierta 4 veces. Así es que lamentablemente, y quisiera equivocarme, pero todos los cálculos de los técnicos es de que no vamos a alcanzar a cubrir el déficit si la sequía se presenta fuertemente. Así es que me temo que el gobierno está pecando de optimismo. Bueno, un político tiene que vender siempre buenas noticias, pero el país debe estar un poquito preparado porque no tendremos suficiente capacidad de generación térmica para hacer frente al la inmensa disminución de la generación hidroeléctrica en la sequía. Yo creo que habrá apagones, no 14 horas como el año pasado, pero algunas horas. Estamos con el exministro de Energías, Fernando Santos Alvitre, y la última pregunta que le iba a hacer es, a su criterio, ¿cómo puede una ministra actual decir que no van a haber apagones? ¿Cuál es la estrategia que está implementando? Más allá de que ella puede tener su criterio, pero quisiera que en su experiencia decirme cómo, usted acaba de decir que 2.500 o 2.000 kilovatios hora es lo que nos va a faltar para poder nosotros entregarlo al sistema interconectado cuando venga la sequía. Pero según la ministra, ella declara que no van a haber apagones. La pregunta es cuál es la estrategia a implementar. No lo escucho. Ahora sí. Es una cuestión política, me parece, ¿verdad? Que el gobierno quiere vender buenas noticias y a nadie le gusta avisarle a la ciudadanía que van a venir apagones. Me temo que la política está desbordando la realidad, porque inclusive el mismo gobierno se desmiente, ya les advierten a las grandes consumidoras como son las acerías, como son las cementeras, que les van a desconectar si no ponen sus plantas. Entonces, el mismo gobierno sabe que no va a cubrir la demanda y va a haber apagones, pase lo que pase, pero no quiere reconocerlo por razones políticas, es obvio, la gente le molesta esto. Pero yo creo que un gobierno que comienza, que tiene un gran capital político, sí puede darse el lujo de decirle la verdad a la ciudadanía. Pero tiene que reconocer que hicieron errores. Esto de Progen es un escándalo. Compraron chatarra. Comprar esos generadores para Esmeraldas de 50 hercios cuando en el Ecuador se usan 70 hercios. Un amigo me decía, pero era de que le consulten al electricista del barrio. Él les hubiera dicho, no compren esos equipos, no funcionan en el Ecuador, y lo hicieron. Entonces, les da, no sé, temor reconocer esta verdad, pero hay que ser sincero con el país, no va a poder cubrirse la disminución de las hidroeléctricas con los térmicos instalados. Perfecto, Fernando. Tengo una pregunta última del público, no es mía, en la que dice que justamente si usted fue ministro, ¿por qué no pudo solucionar estos problemas, tanto del petróleo como el tema energético? Quiero recordar que cuando yo fui ministro, los
cortes de luz fueron de una hora y media, ¿verdad? Porque la burocracia se demoró. Se le pidió desde meses antes que contrate las barcazas y tuvieron problemas de medioambientales y de financieros, porque hay que reconocer, el sector eléctrico genera dinero, pero también es deficitario. Se cobra una tarifa de 9 centavos cuando debería cobrarse 15 centavos, porque hay unas disposiciones legales que subsidian, así como los combustibles subsidian a la tarifa eléctrica. Entonces, quiero recordarle que con el presidente Lazo conseguimos del presidente Petro 450 megavatios de Colombia, eso nos ayudó. Y tuvimos un pequeño déficit de una hora y media, que si se hubiera contratado la barcaza, una de estas barcazas turcas, que son buenas barcazas, hubiéramos evitado. Pero el ministro da las instrucciones, pero quien contrata estos equipos son la SELEC, las empresas regionales, que están plagadas de ineficiencia y no tenían plata. Correcto, Fernando, le queremos agradecer por su tiempo y esperamos contar con sus valiosos conceptos y criterios en las próximos días, próximos meses o próximas semanas. Un abrazo y muchas gracias. Gracias por invitarme. Con esto creo que, mi querida directora, ¿nos vamos a un corte o no? Nos vamos Sí, a un nos corte. vamos a un corte comercial, regresamos